Amén. Vamos a orar. Señor, te adoramos y te bendecimos. A tu nombre damos toda gloria y toda honra, Señor. Gracias te damos en esta mañana por Cristo. Gracias te damos, Señor, en esta mañana porque nos hiciste el objeto de tu amor. Gracias, Señor, por tu amor único e incomparable para con nosotros. Gracias. Te pido que nos ayudes, Señor, a poder meditar, reflexionar y comprender tu palabra, y que podamos entender, Señor, que el trabajo desinteresado en tu obra, Señor, es lo que tú esperas de nosotros, y que nosotros, Señor, podamos asumir el trabajo en la iglesia, Señor, así como el ejemplo que nos deja Pablo en esta carta a los tesalonicenses. Te pido, Dios, que nos ayude y que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos permita rumiar tu palabra en todo el transcurso de la semana, y que podamos meditarla, y que tu Espíritu Santo la aplique a nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos ajustar nuestras vidas para nosotros hacer, Señor, conforme a lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús. Amén. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Solo vamos a estar viendo el 9 y el 10, pero vamos a leerlo hasta el 12 para que tengamos todo el contexto. Les recuerdo que estamos hablando de nuestra serie, las características de una iglesia saludable, y el tema que tenemos para hoy es el trabajo desinteresado en la obra de Dios. Ese es el tema que nos compete para hoy. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dice: porque os acordáis, hermano, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, os exhortamos, consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Yo no sé si usted ha podido ir, me imagino que sí, a un velorio en la República Dominicana. En República Dominicana podemos hablar de velorio de lo que se hacen en las casas, esos velorios que se hacen en las casas, y ya lo de ahora muy moderno, que son las funerarias. De hecho, ya tenemos muchas funerarias municipales. Pero yo recuerdo a un velorio que yo fui, donde yo vi que la persona que había fallecido por un accidente de tránsito. Su cuerpo estaba bien deteriorado, su rostro se veía de hecho muy deteriorado, y el ataúd estaba abierto y se le veía en la cara al difunto, la cara bien fea y bien destrozada. Y la persona que estaban allí, este era su último recuerdo de esa persona, era la última imagen de hecho que iban a ver de esta persona, y era la última imagen con la que iban a recordar a esta persona. En Estados Unidos, sin embargo, eso es o suele ser un tanto diferente. Si el cuerpo está deteriorado en Estados Unidos, sea que haya muerto por un accidente o sea que haya muerto por una enfermedad que haya deteriorado el cuerpo físico de esa persona, entonces al ataúd se hace cerrado regularmente, y se suelen colocar fotos. Yo no sé si usted ha visto en las películas que usted ve que van y hay un ataúd cerrado y hay muchas fotos de la persona que ha fallecido, porque tanto los parientes como los amigos quieren recordar al difunto con una buena sonrisa y con su mejor cara. Y se preocupan por cómo es recordado su difunto. Y yo le pregunto en esta mañana a usted,
Ellos tienen ese cuidado para una persona que ha fallecido. Ahora, ¿cuál es el cuidado que deberíamos tener nosotros en esta vida, en este mundo como creyentes? Y nosotros deberíamos hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo nos gustaría a nosotros ser recordados? Cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, ¿cómo usted cree que nosotros seremos recordados? Nosotros estamos conscientes de que el Señor nos salvó, nosotros somos salvos por pura gracia, y de igual forma nosotros debemos ganarnos. Dije, de igual forma nosotros debemos ganarnos. ¿Pero qué? ¿Nos vamos a ganar la salvación? No, porque la salvación es por pura gracia. El Señor nos ha regalado la salvación, pero nosotros tenemos sí que ganarnos las recompensas que el Señor le va a dar a cada creyente de manera particular por su trabajo arduo en la obra de Dios. Pablo sabía esto, y para mostrar su amor por los tesalonicenses, Pablo le habla de su trabajo y de su fatiga. Trabajo y fatiga, que es la combinación que hace el apóstol Pablo. Pablo se esforzaba por hacer las cosas en la iglesia, porque él sabía que lo que él hacía en la iglesia de Cristo no lo hacía meramente por los creyentes, sino por Cristo, que es la cabeza de la iglesia y es el dueño de la iglesia. Entonces, la iglesia es de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y entonces, si esto es así, tenemos que concluir diciendo que si la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia, entonces el que obra en la iglesia será recompensado por Cristo, que es la cabeza de esa iglesia. La dinámica de la iglesia gira en torno a la figura de Cristo. Cristo es la figura central, Cristo es el centro y Cristo es el todo de la iglesia. Cristo es la razón de ser de la existencia de la iglesia misma. Y Pablo no solo decía que amaba a los tesalonicenses, sino que Pablo mostró ese amor. ¿Cómo mostró Pablo su amor? Con su trabajo y su fatiga por el crecimiento espiritual de estos creyentes. Yo pudiera preguntarle a usted en esta mañana: ¿usted ama a Cristo? Y usted va a decir, sí, claro que sí. Entonces yo, igual que el Señor a Pedro, vuelvo y le pregunto: ¿está usted seguro que ama a Cristo? Y posiblemente usted haga un alto, aunque después vuelva y diga que sí. Ahora, yo pudiera seguir diciéndole, bueno, ¿por qué si usted ama a Cristo, ese amor tiene que verse por medio de su obrar en la iglesia local, que es la iglesia de Cristo, y fue donde Dios lo colocó para el crecimiento espiritual de su vida? O sea, si tú amas a Cristo, tú deberías amar el trabajar y esforzarte por la obra de Cristo, que es su iglesia. ¿Cómo nosotros podemos palpar el amor de Cristo? Por medio de la obediencia únicamente. Y el amor de Cristo en nosotros se va a ver a través de la acción. Es un movimiento, es un verbo, es una acción que tiene que verse, que los demás tienen que verlo y tiene que estar en un movimiento constante. Y es lo que el apóstol le está diciendo a los tesalonicenses aquí: su amor, su accionar en movimiento en favor de esta iglesia por amor a Jesucristo. Y Pablo nos está enseñando su pasión, que fue una pasión tal que él trabajó y se esforzó sin deseo de ser recompensado. Y ahí es donde entra nuestro problema. Porque tú trabajas y te esfuerzas, y tú trabajas, y si pagan los días, los 29, los 30, el 29 tú estás revisando la cuenta a ver si ya te depositaron. Pregúntenle a Abraham si no me creen. Y sin embargo, lo que estamos diciendo aquí es que
Pablo está mostrando un trabajo arduo y fatigoso por la obra de Dios, sabiendo él que Dios es quien lo va a recompensar, que él va a ser recompensado por el Señor, pero no va a ser recompensado quincenal o mensual como somos recompensados nosotros con el pago de una labor que hacemos, sino que el Señor, primero, ya nos dio la vida. Segundo, ya nos salvó y nos sustituyó en Cristo en la cruz del Calvario. Y tercero, ha prometido darnos recompensa cuando nosotros estemos con Él por el trabajo que nosotros hayamos hecho en su iglesia, en su obra. Pablo sabía esto, y Pablo sabía que un día él iba a estar en la presencia del Señor y que allá él daría cuenta de todo cuanto él hizo en la obra, todo hizo en su vida, todo él iba a dar cuenta al Señor que le entregó la obra, que le entregó el ministerio. Pablo sabía que iba a dar cuenta por su vida y sabía que su recompensa no estaba en los creyentes, que su recompensa no estaba en la ciudad, no estaba en la ciudadanía privilegiada que él tenía, que era una ciudadanía romana, sino que Pablo sabía que su recompensa estaba en Cristo. Y nosotros, al igual que Pablo, nosotros vamos a estar ante un tribunal. Nosotros, al igual que Pablo, vamos a estar cara a cara al Salvador, frente a frente al Salvador, en lo que se conoce, y el mismo apóstol Pablo nos habla en la segunda carta a los Corintios, que es el tribunal de Cristo. Y allí, en el tribunal de Cristo, nosotros vamos a rendir cuenta de todo cuanto hicimos y de todo cuanto no hicimos. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Fíjense que yo dije que nosotros no tenemos que ganarnos la salvación. La salvación es gratuita. Ahora, ¿qué si nosotros tenemos que ganar con el arduo trabajo en la obra de Dios? La recompensa que el Señor nos va a dar cuando el Señor se reúna con nosotros, y en eso que se llama el tribunal de Cristo, que nosotros vamos a rendir cuenta de lo que hicimos y seremos recompensados por el Señor. ¿Pablo sabía esto? Sí, Pablo sabía esto. Y Pablo quería ser recordado como alguien que se sacrificó por el trabajo de la iglesia de Cristo. ¿Y nosotros qué? ¿Cuál es nuestra posición ante esta verdad? ¿Cuánto hay que pagar para que una persona pueda dedicar su vida a la oración? ¿Cuánto habría que pagarle? ¿O vamos a aplatanarlo a nosotros? ¿Cuánto habría que pagarle a cada uno de ustedes para que entre a un espacio de oración con la iglesia? ¿O cuánto habría que pagarle para salir a evangelizar? ¿Cuánto usted quiere? Lo que usted pueda decir pierde el sentido ante las bendiciones espirituales que puede darle el Señor. Pierde el sentido ante la recompensa que el Señor le dará a cada creyente por el trabajo arduo que hará en esta vida en favor de su iglesia. El Señor nos dio la vida, nos salvó. Y lo menos que nosotros podemos hacer es ser agradecidos y con esa gratitud nosotros obrar en favor de su iglesia. Yo pudiera preguntar en esta mañana, ¿quién debe salir a evangelizar? ¿Los pastores? ¿O todos los creyentes? ¿Para quién es el mensaje? ¿Para los pastores o para todos los creyentes? ¿O no son los pastores administradores de la iglesia colocados por el Señor allí para administrar la iglesia y poder edificar a los creyentes y dirigir la edificación de la iglesia dentro de este contexto, de este cuerpo eclesiástico? El dueño de la iglesia es Jesucristo. Hermano, el dueño de la iglesia, ¿quién es? Jesucristo. Cristo es
el dueño de la iglesia. Cristo compró a precio de sangre su iglesia. Y el que hace algo por esa iglesia que Cristo compró a precio de sangre, ¿por quién lo está haciendo? ¿Por el pastor? ¿Por Héctor? ¿Por quién lo hace? Si Cristo murió por la iglesia, si Cristo se entregó por la iglesia, si Cristo la compró a precio de sangre, cuando usted hace algo por la iglesia, usted hace algo no por los creyentes de manera particular, sino por Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Yo no sé si usted recuerda a Saulo. Me imagino que sí. Saulo, en el libro de los Hechos, andaba persiguiendo a los creyentes, aquellos que él consideraba que eran falsos creyentes. No era que Pablo era un impío, era un conflicto que él tenía, porque Pablo amaba a Dios y Pablo entendía, de acuerdo al judaísmo, que lo que esas personas estaban haciendo estaba mal. Y Pablo estaba apuntando a una verdadera adoración a Dios, pero quien estaba mal realmente era él. Él estaba sinceramente equivocado. Y Pablo tenía cartas para encarcelar, tomar y llevar preso a todo el que él encontrara hablando en nombre del Señor Jesucristo. La razón de Pablo hacer esto era un celo por la obra de Dios. Un celo. Ese celo que él tenía por Dios lo llevó a él a hacer eso. Y Pablo camino a Damasco, dice en Hechos capítulo 9, que Pablo va camino a Damasco. Y el Señor sale a su encuentro. Y cuando sale a su encuentro, el impacto de lo que pasó allí fue tal que ellos cayeron en el piso. Y Saulo escucha las palabras de una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le responde: Señor, ¿quién eres? O sea, tú me estás diciendo que yo te persigo y yo ni siquiera sé quién eres tú. ¿Quién eres? Y él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego le dice: dura cosa es dar cosas contra el aguijón, etcétera, etcétera. No quiero entrar ahí. El aguijón era la lanza romana, y él le estaba diciendo que si tú coges la lanza romana y le das patadas, se te va a desmenuzar el pie. Y eso le está diciendo: dura cosa, o sea, tú te vas a desmenuzar si tú chocas con la roca viviente que es Jesucristo. Algo parecido a eso. Ahora yo le pregunto a ustedes: ¿estaba Saulo persiguiendo literalmente a Jesús? No. Estaba Pablo persiguiendo a la iglesia. Y como él perseguía a la iglesia, y Cristo es el dueño de la iglesia, y Cristo es la cabeza de la iglesia, y Cristo compró la iglesia a precio de sangre en la cruz del Calvario, entonces, si él perseguía a la iglesia, a Cristo le estaba persiguiendo. O sea que el que hace algo contra la iglesia está haciendo algo contra Cristo. Y si el que hace algo negativo contra la iglesia lo está haciendo contra Cristo, que es el dueño de la iglesia, también tenemos que inferir que el que hace algo bueno también por la iglesia, por Cristo lo está haciendo. Porque Cristo es el dueño de la iglesia. O sea, cuando usted puede aportar lo que sea que usted pueda aportar por la iglesia, usted no lo está haciendo por los creyentes que están ahí, sino por Cristo, que es el dueño de esa iglesia. Cuando usted ora, usted debería orar por Cristo y para Cristo. Cuando usted lee la Biblia, todo lo que nosotros vayamos a hacer, dice la Biblia, sea de hechos o de palabra, tenemos que hacerlo en el nombre de ¿qué? En el nombre del Señor Jesús. Todo lo que nosotros vayamos a hacer. Y a veces nosotros tenemos cierta confusión hasta cuando vamos a orar y no sabemos cómo orar y decimos: Señor, mira tal cosa, y eso yo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, nos dice las Escrituras que es en el nombre de Jesús. Y todo lo que tú vayas a pedir, tienes que pedirlo en el nombre de Jesús. Todo lo que tú pidas, tienes que pedirlo en el nombre de Jesús. ¿Qué nos manda a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? El bautismo. Vayan, hagan discípulos y bautícenlo
en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y luego, pero luego nos dice, todo lo que tú necesites pedirle al Padre, pídelo en el nombre de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre, porque Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, y Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es el todo de la iglesia. Y Pablo sabía que entre algunos hermanos había cierto celo entre algunos creyentes. Entre algunos creyentes que cuando miraban lo que se ofrendaban y pensaban, oye, pero los líderes van a ser beneficiados con esas ofrendas. Y se sentían mal. Y esto pasó en diferentes iglesias. Y vamos a dar una pincelada de esto. Se van a beneficiar económicamente de las entradas de la iglesia y se sentían mal. No se sentían mal porque eran súper creyentes, se sentían mal porque eran contrarios al apóstol, querían hacerlo sentir mal y pusieron en tela de juicio incluso su propio ministerio apostólico. Y entonces el apóstol Pablo tiene que decirle primero a los corintios que si el Señor lo llama a trabajar en su obra, él puede comer de los frutos que deja la obra de Dios. Y vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 3. Vamos a leer algunos versículos de ahí. Dice, esta es mi respuesta a lo que cuestionan mi autoridad. Recuerden que le dije, al apóstol Pablo están cuestionando su ministerio y están diciendo muchas cosas en torno a su ministerio. Él sale ahora a defender su ministerio. Esta es mi respuesta a lo que cuestiona mi autoridad. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro? ¿O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? Versículo 7. ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta su viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿Expresó meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice, no le pondrás bozar al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el granado puedan esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre vosotros, no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material. Si ustedes sostienen a otros que le predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca os hemos valido de ese derecho. Preferimos soportar cualquier cosa antes que ser obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. El apóstol se ve obligado a defender su ministerio ante los corintios. Y es prácticamente, es el mismo contexto de lo que está sucediendo en los tesalonicenses. Y le está diciendo Pablo aquí a los corintios que no era absolutamente nada que la iglesia pudiera sostenerlo. Eso no significaba nada. Y eso, de hecho, él lo podía sustentar por las escrituras, pero como él lo formó espiritualmente, él le dice, como yo lo formé a ustedes espiritualmente, es gran cosa que ustedes puedan darme a mí el alimento material. Pero termina ese texto que leí él diciendo, preferimos soportar cualquier cosa antes que ser obstáculo a la buena noticia acerca de Jesucristo. Y Pablo está diciendo algo como esto: yo tengo el derecho de hacerlo, de
de que ustedes puedan sostenerme, pero no lo hago para no causar tropiezo entre ustedes y manchar el nombre del evangelio. Algo así es que le está diciendo el apóstol Pablo. Pablo le dice, ustedes deberían sostenerme. Ahora, yo no permito que ustedes lo hagan porque yo no quiero manchar el nombre del evangelio por lo que estaban ahí que le eran contrario a él. Ahora, cuando ustedes vamos entonces a los tesalonicenses, entonces nosotros encontramos aquí que Pablo le hace lo mismo a los tesalonicenses, pero con un propósito distinto. El propósito distinto aquí es que Pablo le está dando un ejemplo para que ellos se puedan conducir igual que el ejemplo que él le está dando. Dice Pablo a los tesalonicenses que él se ha trabajado y se ha empeñado en un trabajo con mucha fatiga y mucha entrega. Y esto es por el ejemplo que él quiere darle. ¿Para qué? Para que ellos puedan ver y hacer lo que han aprendido de Pablo en la obra del Señor. ¿Qué deben hacer? Trabajar de manera desinteresada para la obra de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo le está enseñando. Un trabajo desinteresado por la obra de Dios. Y nadie paga mejor que el Señor. Hermano, nadie paga mejor que el Señor. Ya nos dio vida eterna y aún nos sostiene y nos promete que seremos galardonados por Él. El Señor es bueno y es misericordioso. Y Pablo está convencido aquí de que si se dedica a trabajar por la obra de Dios, él no hay duda alguna de que él pudiera sostenerse de eso, pero le está diciendo a los tesalonicenses, yo no lo hago. Porque yo quiero enseñarle a ustedes a trabajar de manera esforzada y de manera desinteresada por la obra de Dios. Porque lo importante aquí es que yo pueda mostrar el amor de Dios, ese amor de Dios que está en mí, y yo lo pueda mostrar a través de mi accionar en favor de la iglesia de Cristo, que es la iglesia de mi Salvador. Mire cómo él se lo dice en el capítulo 2. En la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera habéis de imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, porque no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. ¿Entienden lo que está diciendo el apóstol Pablo? Él está diciendo, nosotros no hemos dejado que ustedes nos sostengan, no es porque no tenemos derecho, el derecho lo tenemos. Ahora, no lo hemos hecho para dejar un ejemplo y para que ustedes imiten el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que el apóstol quiere que la iglesia entienda? El apóstol quiere que la iglesia entienda que debe trabajar por Cristo de manera desinteresada y debe trabajar por Cristo con entrega y con fatiga. Vuelve Pablo nuevamente a decir lo que le dijo a los corintios, a enseñarlo aquí a los tesalonicenses. Tenía el derecho, reitera que tenía el derecho para ser sostenido por ellos, pero no ejerció tal derecho, porque Pablo tenía un propósito marcado, que es al que estamos haciendo el énfasis, al propósito de Pablo en este texto, que era llevarlo a ellos a imitar su amor, llevar a los tesalonicenses a imitar su esfuerzo y dedicación por la obra de Dios, por la obra de Cristo, que es la iglesia local. Pablo estaba modelando a sus hijos los tesalonicenses lo que él quería que ellos hagan. Pablo está tratando a los tesalonicenses como hijos espirituales y él como un padre espiritual. Y Pablo quería que ellos vean
Y que cuando ellos vean lo que él hace, que ellos lo imiten. ¿Por qué? Porque los hijos imitan a los padres. ¿Eso no es lo que hacen los hijos, imitar a los padres? Daniela dice que yo soy la más elegante de todos los hijos, imitando, porque de alguien tenía que salir eso. ¿Verdad que sí? Eso es, de alguien tiene que salir y es del padre que sale. Por eso el apóstol Pablo se cuidaba de Pablo dar una enseñanza, y Pablo no enseñaba por enseñar, sino que el apóstol Pablo tenía un propósito marcado en lo que él estaba enseñando. Porque Pablo sabía que sus hijos espirituales tenían que imitarlo, y él quería que lo imitaran. De hecho, él decía, le dice a los corintios, le dice: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque él está tratando de ser un espejo para que todo el que lo vea no vea a Pablo, sino que vea a Cristo en Pablo. Ahora yo le pregunto, ¿tenemos nosotros hijos? Nosotros tenemos hijos. Nuestros hijos hacen no lo que nosotros decimos. Nuestros hijos hacen lo que ven que nosotros hacemos. Y si usted no muestra amor por el Señor con hechos, ellos tampoco lo van a hacer. Si tus hijos ven que a ti te importa ir a la iglesia o no, para ellos tampoco le van a restar importancia. Si tus hijos ven que a ti no te importa orar, ellos no van a orar. Si tus hijos ven que a ti no te importa leer la Biblia, ellos no la van a leer. Y cuando tú lo digas, ellos te van a escuchar, pero ellos no van a hacer lo que tú dices, ellos van a hacer lo que tú haces. Amén. Si usted es mala paga, sus hijos van a ser mala paga también. Si usted es bonito, sus hijos van a ser bonitos. ¿Verdad? Es una obviedad. ¿Verdad que sí? Cuando usted no esté, cuando nosotros los padres no estemos, que un día vamos a partir de esta tierra, un día vamos a morir, nosotros no somos eternos en esta tierra. Y yo le pregunto en esta mañana, así como Pablo estaba interesado en un propósito y en una enseñanza y tenía su interés, yo le pregunto, tomando eso como un paralelismo, ¿cómo quiere usted ser recordado por sus hijos? ¿Usted quiere que sus hijos lo recuerden como usted le decía que ellos deberían recordarlo? No, sus hijos lo van a recordar de la forma en la que ellos lo vieron actuar a usted. Y sus hijos van a decir, cuando pasaba tal situación, mi papá, mi mamá actuaban así. Ellos no decían, mi papá y mi mamá decían que lo hagamos de tal manera. No, mi papá y mi mamá lo hacían así. Yo lo voy a hacer así porque mi papá y mi mamá lo hacían. De hecho, yo recuerdo una clase que yo tuve y decía la profesora, era una brasileña, que ella siendo adolescente, le dijo a su mamá: mami, tenemos una pijamada en la casa de una amiguita. Una adolescente, dice ella, de 13, 14 años. Y la mamá le dijo que bueno, ¿dónde será la pijamada? En la casa de ella. Si es aquí en la casa, háganla aquí, pero tú no sales de la casa. Ella hizo un berrinche, trayó, se fue para la habitación y dijo todo lo que iba a decir. La mamá le dijo: si es aquí en la casa, tú vas a hacer la pijamada. Si es en una casa ajena, no, tú no vas a salir de aquí. Y dice ella que ella vivió muchos años con eso, con ese dolor de que ella, wow, pero mami, a una pijamada, entre chicas, a una pijamada, pero estos viejos arcaicos, pero una pijamada. Porque si fuera que para una discoteca, pero una pijamada entre chicas. Dice ella, se casa, da a luz una niña, la niña crece y la niña le dice a la mamá un día: mami, hay una pijamada con las niñas del curso
y yo voy para allá. Y ella le dijo, no, usted no va para allá. Si es aquí en mi casa, usted la va a hacer, pero usted no va a salir de aquí de la casa. ¿Entiende? Se repitió. Se repitió. Los hijos hacen lo que nosotros hacemos. Los hijos no hacen lo que nosotros le decimos. Y yo le reitero la pregunta, ¿cómo usted quiere que sus hijos le recuerden cuando usted no esté aquí? Trabaje para que ellos lo recuerden así. ¿Estamos nosotros sacrificándonos por nuestros hijos? Pablo veía a los tesalonicenses como hijos espirituales. Los hermanos de Filipenses le habían mandado ofrenda al apóstol Pablo y él, como eso no era suficiente para él no serle gravoso a la iglesia de Tesalónica, comenzó a trabajar con sus propias manos, tal y cual él lo dice, para así enseñar a los tesalonicenses que deben trabajar por la obra de Dios con alegría, y si es preciso ellos dar y trabajar físicamente para poder sustentar a la obra, también tienen que hacerlo con esfuerzo, con empeño, porque lo están haciendo no para nadie en particular, sino para Cristo, para el Señor. Y cuando tú trabajas para el Señor abre camino para que tú sigas haciendo y para que tú sigas recibiendo bendición en torno a la iglesia. Y yo he escuchado mucho testimonio en torno a eso. Yo he escuchado mucho testimonio de gente que dice, mira, yo no diezmaba y sentía que no me iba bien, y cuando comencé a diezmar siento que Dios hizo tal cosa. Hay muchas cosas que decir en torno a eso, pero yo no voy a hablar de eso porque ese no es mi propósito en esa mañana. Solo recordarle que el Señor es quien suple y que es el Señor quien bendice. Y hay creyentes incluso que cuando se trata de las finanzas y de diezmar y de ofrendar, les duele. Y cuando a ellos les duelen que no lo hacen y los hijos ven que no lo hacen, mañana los hijos tampoco lo van a hacer. Y a veces nosotros olvidamos que nosotros tenemos hijos detrás que nos están viendo lo que hacemos. No están viendo lo que le decimos. No es nosotros decirle, mira, tú tienes que ser fiel. No es que nosotros tenemos que mostrar esa fidelidad con nuestros hechos. Y nuestros hijos tienen que ver que nosotros también somos cristianos. Que no es que lo decimos, que no es que vamos a la iglesia, es que nosotros nos comportamos en toda parte como creyentes. Tienen que verlo nuestros hijos. Y a veces nosotros olvidamos que lo que estamos haciendo en la iglesia es para la obra del Señor, que no lo estamos haciendo para nadie en particular. Y cuando olvidamos eso y nos comportamos de manera melaganaria, así mismo se comportan nuestros hijos. Pablo está mostrando aquí por los tesalonicenses un amor tierno y sacrificial por esta iglesia que lo tiene como sus hijos. Y nosotros tenemos que vernos en el espejo del apóstol Pablo, porque muchas veces a nosotros nos duele hacer cosas por la iglesia. Y ahora no quiero que digan amén. Ahora quiero que guarden silencio. Porque nosotros no lo decimos muchas veces, pero nos duele a veces trabajar por la iglesia. Actuamos como si nada nos importa. Y muchas veces no tenemos compromiso. No nos comprometemos. Y andamos como chivos sin ley. Y no le rendimos cuenta absolutamente a nadie. Y hacemos lo que nosotros queremos hacer porque yo soy adulto y punto. Y nos olvidamos que nosotros pertenecemos a una comunidad de fe y nos debemos a esa comunidad de fe. Nosotros somos la iglesia de Cristo, no somos chivos sin ley. No podemos andar por ahí como ovejas que no tienen pastor. No podemos andar por ahí como si nosotros somos dependientes de nosotros mismos y no pertenecemos a una comunidad de fe. No, nosotros no somos independientes, nosotros somos dependientes de Cristo y nos debemos el uno al otro. Y a veces como que nos da igual incluso hasta venir a la iglesia. Y posponemos a veces ir a la iglesia por cualquier cosa. Llegar tarde o llegar temprano, eso no nos interesa. Y olvidamos que nosotros tenemos que honrar a Cristo, dándole a Cristo lo mejor de nosotros. Nosotros en esta etapa en la que nosotros estamos, nosotros venimos a la iglesia 3 horas, de 9 a 12, que esa sería, nunca duramos 3 horas, siempre duramos menos. Pero ese es más o menos el espacio que nosotros tenemos. 3 horas el domingo. Las mujeres
una hora, hora y media los miércoles. Y hay mujeres que no vienen los miércoles y hay creyentes que no vienen los domingos. Los convocamos a evangelizar y no vienen. El único día que tenemos culto es el domingo y llegamos tarde. Entonces tenemos que preguntarnos cuál es el compromiso que yo tengo con la obra del Señor. El apóstol Pablo nos está enseñando aquí que nosotros debemos obrar por la iglesia de manera desinteresada y que deberíamos sacrificarnos por la iglesia, porque haciendo eso lo estamos haciendo por Cristo. Y yo le tengo una pregunta. ¿Usted cree que le agrada al Señor que nosotros seamos indiferentes con la iglesia? ¿Usted cree que le agrada al Señor eso? ¿Cuándo fue la última vez que usted le predicó a alguien de Cristo? A un familiar, a un vecino, a un compañero de estudio, de trabajo. Y a veces estamos como tan preocupados y tan interesados por ser como el mundo es, que nos olvidamos que nosotros debemos ser no como el mundo, sino que nosotros debemos ser como Cristo. Estamos tan predicados, tan preocupados en parecernos al mundo, que se nos olvida que hemos sido llamados a predicar el evangelio, que necesitamos nosotros autoevaluarnos, mirar hacia adentro de nosotros y preguntarnos qué nosotros estamos haciendo. Fuimos salvos por gracia, y esa es la verdad, pero fuimos salvos por gracia para hacer buenas obras, las obras que Dios tenía preparada de antemano para nosotros. Y tenemos que ponernos a cuenta con Dios y tenemos que examinar nuestros pasos a la luz de las Escrituras. ¿Qué nosotros estamos haciendo? ¿Cómo nosotros lo estamos haciendo? ¿Para quién nosotros lo estamos haciendo? ¿Somos nosotros cristianos? Si somos cristianos, vivamos como cristianos entonces. Comportémonos como cristianos y apliquémonos la palabra de Dios. Dice el apóstol en nuestro texto de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Os predicamos el evangelio de Dios, no el evangelio de Pablo, es el evangelio de Dios. Y el versículo 10, vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolábamos a cada uno de vosotros. No hay discrepancia entre lo que Pablo decía y lo que Pablo hacía, y es lo que Pablo le está mostrando a la iglesia. Ahí hay una relación entre lo que Pablo decía y entre lo que Pablo hacía. Y digo eso porque a veces ese es exactamente nuestro problema, que decimos una cosa y hacemos otra. Que nos llenamos de emoción el domingo y decimos, wow, yo voy a hacer tal cosa por el Señor, y desde que llega el lunes los afanes y las dificultades ahogan lo que sentimos y el martes entonces se nos olvida. Y quienes están a nuestro alrededor nos ven y saben que nosotros estamos llevados como las olas del mar por los vientos de la vida de un lado para otro. Y somos así y queremos que los demás nos vean diferente. El que no le gusta orar quiere presumir que es un hombre o una mujer de oración. El que no le gusta estudiar las Escrituras quiere presumir de que es un hombre o una mujer que estudia las Escrituras. Y lo más importante no es eso, lo más importante es nuestra relación con Cristo. Pablo le dice a la iglesia, ustedes son testigos de lo que yo estoy diciendo, y Dios también. O sea, ellos habían visto el accionar del apóstol Pablo, pero Pablo no se queda ahí. Pablo le dice, ustedes han visto cómo yo acciono. Ahora yo estoy en la presencia de Dios y Dios es testigo de lo que yo estoy diciendo. Pablo estaba consciente que estaba en la presencia de Dios y que todo lo que él hacía
lo hacía en la presencia del Señor. Y tiene la satisfacción de que todo lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo para la gloria de Dios. Es Dios el testigo de lo que Pablo está diciendo, y eso es lo que él está diciendo. Y yo creo que sería pertinente preguntarle a ustedes, ¿podríamos nosotros decir lo mismo también? ¿Pudiéramos nosotros decir lo mismo? Dios es testigo de lo que nosotros estamos haciendo. Sabemos nosotros que estamos en la presencia de Dios. Sabemos nosotros que todo lo que nosotros hacemos, todo, absolutamente todo lo estamos haciendo en la presencia del Señor, y que el Señor está presente en todo lo que nosotros hacemos como creyentes y como iglesia. Que el Señor está viendo todo lo que hacemos y cómo lo hacemos también. Y que muchas veces decimos que lo hacemos para el Señor, pero no es verdad. Que decimos, yo lo estoy haciendo por Cristo, pero no es por Cristo, es por otra razón. Cuando estamos en el trabajo, el Señor está ahí con nosotros. Cuando estamos en un centro de estudio, el Señor está ahí. Cuando nosotros estamos compartiendo entre amigos, el Señor está ahí. Cuando nosotros estamos solos en nuestro vehículo o en nuestras casas, ahí está el Señor con nosotros. Nosotros no podemos escondernos. No podemos escondernos. Aunque nosotros nos cueste, nosotros vivimos en la presencia del Señor. Y nosotros tenemos que honrar al Señor con todo lo que nosotros somos y haciendo todo lo que nosotros hacemos como iglesia, como creyente, para la gloria de su nombre. Sabiendo que el Señor está donde quiera que nosotros estemos. Y nosotros deberíamos estar conscientes de que el Señor está ahí con nosotros. Deberíamos estar conscientes de eso. Si estuviéramos conscientes de la presencia del Señor, hay cosas que nosotros hacemos que no la haríamos. Y recuerdo una situación que se presentó en una iglesia donde se congregaba Juan Francisco en un tema de un estudio bíblico, que preguntó quien estaba dando el estudio bíblico. Él preguntó, no, él estaba enseñando que cuando tú vas al baño, tú no puedes orar ahí, porque Dios no está ahí en el baño. ¿Y cómo Dios va a estar ahí en medio de toda esa cuestión y esos malos olores y esas cosas? Dios está ahí. Dios está en todas partes. No existe un lugar donde Dios no esté. Por eso el salmista David dice, si en el cielo, allí tú estás. Si en la tierra, si debajo de la tierra, o sea, no hay un lugar de la creación que se pueda esconder a la presencia de Dios. Pero no es solo eso, es que Dios, el Espíritu Santo, vive, habita en el creyente, y nosotros somos morada de Dios, templo de Dios, y Dios mora dentro de nosotros. Y donde quiera que yo estoy, el Espíritu Santo va conmigo y me acompaña. Yo soy templo de Dios. Pedro lo negó. Y Pedro lo negó como lo haría cualquier persona que no conoce a Cristo. Y Pedro tenía una razón. Pedro lo negó porque su vida corría peligro. Y cuando el gallo cantó, nos enseña la Biblia que Pedro lloró amargamente. Pedro había olvidado que el Señor estaba ahí con él. Si nosotros recordamos siempre que el Señor está ahí donde nosotros estamos, nosotros nos vamos a cuidar. Y nos vamos a cuidar y vamos a vivir de manera santa, porque sabemos que estamos viviendo para el Señor y que el Señor está ahí mirándonos sin importar cuáles son las circunstancias. Y no vamos a vivir como impíos o como hipócritas que dicen una cosa y hacen otra. Pablo le está enseñando aquí a los tesalonicenses que tenían que conducirse bien, porque siempre estaban en la presencia del Señor. Siempre. Y ese estar en la presencia del Señor nos va a llevar a un entendimiento para nosotros poder entender cuán santa, justa e irreprensiblemente tenemos que comportarnos en toda parte, porque el Señor está ahí con nosotros.
Dice Pablo, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Aquí la palabra santa que aparece aquí no es Baez, no, la palabra santa que aparece aquí pudiéramos decir santamente, y esto está enfatizando la vida de Pablo ante Dios, o la vida de Pablo, Silas y Timoteo ante Dios, la vida de ellos ante Dios. Lo primero que presenta es lo que tiene que ver con la relación con Dios. Porque lo más importante en la vida del creyente, lo primero es su relación con Dios, con la vida, su vida espiritual, y aprovechar los medios de gracia que el Señor ha provisto para el crecimiento espiritual de cada creyente. Pablo sabía que él y la iglesia habían sido apartados para el Señor, para vivir de una manera digna, de una manera santa, para Cristo, para su gloria. ¿Y nosotros qué? ¿Podemos nosotros decir en esta mañana que nosotros vivimos de manera santa? ¿Podemos decir nosotros en esta mañana que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para honrar al Señor? Que estamos interesados en que todo lo que nosotros hagamos le rinda gloria al nombre de nuestro Salvador. Hermano, nosotros como creyentes deberíamos apuntar a vivir vida santa, vidas centradas en Cristo, sin justificarnos y reconociendo lo que nosotros somos y reconociendo quién es Cristo. Dicho de otra manera, necesitamos vivir de frente a la cruz, glorificando el nombre de nuestro Salvador con nuestro accionar. Y hay un adverbio que aparece aquí que es justa o justamente. Y Pablo se está refiriendo aquí al trato justo bajo la ley de los hombres para con Dios y con los demás. A eso que Pablo se está refiriendo. El justo primero, lo primero que hace el justo es apartarse del pecado y buscar a Dios. El justo elige buscar y someterse a la voluntad de Dios, porque es guiado por el Señor a hacer eso. O sea, primer elemento, el justo es quien se somete a las Escrituras y luego tiene buena relación con los demás. Primero se somete a las Escrituras y después tiene buena coinonía con los demás. Y vuelvo y pregunto, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Cómo nos estamos comportando? Y esto es un llamado a que nosotros tenemos que ser justos en nuestro trato. En el trato nuestro tenemos que ser justos. Ser nosotros justos a la hora de convivir entre nosotros. No es ser orgulloso, es justo. Y por último, la palabra irreprensible que nos presenta el apóstol Pablo aquí tiene que ver con la reputación de las personas. O sea, tiene que ver con el testimonio de vida de la persona. El testimonio era lo que debía hablar primero que las palabras. Por eso había un pensador cristiano que decía, tus palabras, no, tus acciones no me dejan escuchar lo que tú dices. Y Pablo sabía que él era carta leída. Y todos debían ver a Cristo a través de Pablo. Nosotros, al igual que Pablo, deberíamos comportarnos de esta manera, y todos nuestros conocidos deberían ver a Cristo a través de todo lo que nosotros hacemos. Que sea fácil que el que no conoce a Cristo identifique a Cristo en nuestro accionar. No era que Pablo se comportaba de una forma cuando estaba en la iglesia y cuando estaba fuera de la iglesia en otro contexto Pablo se comportaba de otra forma. No, todo su accionar hablaba de su pasión, y la pasión de Pablo era Cristo. Y Pablo predicaba con palabras y Pablo predicaba sin palabras. Y quería ser recordado como un hombre amoroso por los tesalonicenses, un padre espiritual que se preocupaba por ellos y el modelo que ellos necesitaban para que puedan modelar a Cristo. Le modeló esfuerzo, trabajo y desinterés a la hora de hacerlo por la obra de Dios.
Los tesalonicenses tenían la vida de Pablo para ellos poder imitarla, para ellos poder vivir como Pablo vivía. Necesitamos nosotros como creyentes entender estas cosas. Por lo menos dos cosas. Número uno, que debemos trabajar en la obra del Señor de manera desinteresada, entendiendo que hacemos lo que hacemos para la gloria de Dios. Número dos, debemos entender que tenemos que modelar con nuestras vidas nuestra relación con los demás y ser ejemplo de los demás creyentes, viviendo una vida santa que glorifica a nuestro Señor. El tema de esta mañana no es para que nosotros nos sintamos mal por lo que no estamos haciendo. Es para que nosotros reflexionemos en cómo nosotros estamos viviendo, para que nosotros podamos hacer los ajustes en nuestras vidas que tenemos que hacer para nosotros poder vivir conforme a la palabra de Dios, para nosotros poder honrar a nuestro Salvador con lo que hacemos y con lo que decimos. Nosotros deberíamos trabajar en la obra de Dios. Y si lo hacemos, un día seremos recompensados por el Señor, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. No es en vano. El Señor pagará y recompensará a todo el que trabajó en la obra de Dios. Pero imagínense que en una empresa están pagándole a los empleados y usted va y dice: yo quiero que me paguen a mí porque están pagándole a los empleados, pero que tú no eres empleado, tú no has trabajado. Y si tú no has trabajado, ¿cómo yo te puedo pagar? El Señor en aquel día va a recompensar a todos los que trabajaron en su obra. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú crees que te pagarán a ti? ¿Tú crees que tú recibirás algún pago? Te lo dejo de tarea. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar, a reflexionar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo nos haga que tu palabra escarbe nuestros corazones y que tu palabra estalle en nuestros corazones, provocando en nosotros, Señor, un cambio de actitud, que nos transforme tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tenemos que trabajar por tu obra y que tú eres quien paga el trabajo de cada creyente y que nadie trabaja sin paga en tu obra y que tú pagas bien. Ayúdanos, Señor, a entender la necesidad que tenemos de ti y ayúdanos a entender, Señor, que nos debemos el uno al otro y que debemos, Señor, compartir el uno al otro, tratarnos el uno al otro y glorificarte en la relación mutua de nosotros como iglesia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.